Juan a la altura del verso 29, porque ya la otra parte que está aquí la vimos a final de abril. Así que muchos comentaristas dicen que Juan es el prólogo de Juan 1 es un canto, un himno, pero ya ahora sale un poquito de tono. Así que vamos juntos. Yo leo en la NBT, David despliega en la Reina Valera, porque es la que todos tenemos, ¿verdad? Algunos tenemos otra. Y me gusta esta versión porque entendemos más. Del 29 hasta el 34, vamos a leer. Dice Jesús, el Cordero de Dios. Al día siguiente, claro, ahora le voy a explicar qué es esto del día siguiente. Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde antes que yo. No le reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Sí, que eso sucedió con Jesús. Por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Así que seguimos en el prólogo de Juan, porque nuestra meta es conocer más a Jesús para nosotros enseñarle a los demás también. Encontramos ahora que el escritor empieza a hablar de otra persona que no es Jesús. ¿De quién empieza a hablar el escritor? De Juan el Bautista. Entonces lo que veremos hoy se centra, hermanos, en la primera semana del ministerio de Jesús. Vamos a decirlo juntos porque esto no se nos puede olvidar. Algún día será Aida la que va a dar una clase de Juan en el 2050. ¿Qué veremos hoy? Que lo que vamos a ver es la primera semana del ministerio de Jesús. Pero desde la perspectiva, mucho de lo que vamos a ver, desde la perspectiva de Juan, desde los lentes de Juan. Ustedes han visto que en las películas, el de Misión Imposible, se ponía unas lentes y veía ahí cosas, ¿no? Hoy vamos a ver eso mismo. Vamos a ver esa semana, primera semana de Jesús, pero a través de los ojos de Juan. Amén. Juan, el escritor, escribe sobre el bautismo del Bautista. Es que como se llaman Juan los dos. Vamos a Juan el escritor y el Bautista, ¿vale? Son dos personas distintas. Uno era escritor, ¿qué más le diferencia? Uno era apóstol, ¿qué más diferencia a este Juan de este Juan? Uno murió que le cortaron la cabeza, o uno bautizaba, era primo de Jesús. Sin embargo, Juan el escritor era primero discípulo, luego apóstol, escribe Apocalipsis, se va a Pasmo, él no lo matan, es el único que no matan de los discípulos. Lo diferenciamos, ¿no? Yo cuando era pequeña me hacía un lío con los dos Juanes, entonces son diferentes. Juan el escritor escribe 65 años después de Juan el Bautista. O sea, cuando escribe esto, han pasado 65 años. Seguramente su audiencia original entendió mucho lo que Juan Bautista decía. Así que, ¿están dispuestos a descubrirlo junto conmigo hoy? Sí, hay café. Vamos a ver los 7 días, los primeros 7 días del ministerio de Jesús. El día 1 lo vimos el día que nos estamos mudando al local, que era cuando le vinieron de Jerusalén a preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías? ¿Eres el Mesías? ¿Se acuerdan esta clase? ¿Y Juan qué le contestó? Yo no soy, ¿se acuerdan? Eso ya lo vimos. El segundo día de esa semana, de la primera semana del ministerio público de Jesús, Juan identifica a Jesús como el Cordero de Dios. Amén. Está muy chiquitito.
Bueno, no hay nada, se ve pequeño. Aquí sí que está pequeño. El tercer día de esta semana, entonces, el escritor nos dice que Jesús elige a los primeros discípulos, Andrés y Pedro. Seguimos en la semana, ¿verdad que sí? El cuarto día, Juan nos habla de dos personas que vamos a ver por ahí por Julio, Felipe y Natanael, del verso 43 al 51. Los días 5 y 6 de esta semana hermosa, la Biblia no lo registra, pero intuimos o pensamos que son los días que viaja de Galilea a Canaán. Porque el día 7 de esa semana son las bodas de Cana. Amén. Eso pasa, tú lo lees y tú no te das cuenta, pero por eso estamos conociendo a Jesús. ¿Y qué vamos a aprender hoy? Que los primeros capítulos de Juan narran la primera semana del ministerio de Jesús. Jesús existía antes, ¿verdad que sí? Mateo habla de que nació en Belén, que fue un bebé, pero Juan no nos viene a hablar de biografías y de dónde nació, no. Juan viene a mostrar que Él es el Salvador. Entonces, ese dato de la semana, ahí lo apuntan, una semana, la primera semana. Entonces, en el verso 29, ¿qué está pasando? Porque dice que al siguiente día, entonces, ¿este día qué será? El 1, el 2 de la semana, está. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el primer día, el segundo día? El segundo, no sé quién dijo el segundo, pero sí, el segundo. Segundo día. Porque el primer día fue lo que vimos con los que vinieron de Jerusalén a chismear. ¿A chismear quién era Juan? Y Juan no le dio perla, le dijo, yo no soy, yo solo soy la voz. Entonces, en el verso 29 es el segundo día de esa hermosa semana. Nosotros ya vimos eso, ¿no? Que Juan dijo, yo no soy, yo solamente soy la voz del que clama en el desierto. Entonces, la 8, me pasó la diapositiva 8, antes de que vinieran los judíos a desafiar a Juan el Bautista, porque le dicen, vamos, bendino, ¿tú eres Elías? Y le dice, no. Ah, ¿tú eres el profeta? No. Ah, ¿tú eres el Cristo? No. Entonces ellos vinieron a desafiarlo, a Juan. Y cronológicamente, ese segundo día, ya Jesús había sido bautizado. Mucho cuando éramos pequeños nos enseñaban que esta lectura corresponde al bautizo. Y no corresponde al bautizo. Dice, al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba. A Jesús no lo estaban bautizando, Jesús se acercaba. Y dijo, Juan, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sigue diciendo Juan, a él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existía desde mucho antes que yo. No le reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado. Y eso tenemos que aprenderlo. Jesús ya había sido bautizado por Juan el Bautista. Y por eso Juan está dando testimonio de lo que pasó. Ese día en el bautismo, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió como paloma y se posó en Jesús. Entonces, en esta ocasión Juan está por ahí, en el Jordán, bautizando, y Jesús se acerca. Y están ahí algunas personas y le dicen, miren, ahí está el Cordero de Dios. Amén. Así que cuando le digan que fue ahí que lo bautizaron a Jesús, no. ¿Cómo sabemos que Jesús no lo bautizaron ese día? Porque la Biblia dice que Jesús se acercó a Juan, ¿vale? No dice que fuera a bautizarse. El bautizo lo encontramos en Mateo 4. Y después de que Jesús es bautizado, se va 40 días al desierto, ¿vale? Cuando esta conversación con Juan, al siguiente día, pasan otras cosas, ¿vale? En Mateo 3:14, si quieren lo buscamos, Mateo 3:14, dice, pero luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dice Juan.
Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir todo lo que Dios exige. Fíjense que Jesús le dice, que Juan le dice, yo necesito ser bautizado por ti, pero en otro momento, ¿vale? En lo que está pasando aquí en el verso 29, de aquel momento del pasado, Juan está recordando para dar testimonio, porque Juan es la voz. ¿Lo entienden? Ahora vamos a ver eso, que suelta Juan. Eso fue estremecedor. Yo buscaba una palabra para comparar, pero no lo encontré. Juan, cuando Jesús se acerca, lo ve por allá, dice, Él es el Cordero de Dios. Juan identificó a Jesús como el sacrificio definitivo por el pecado. Nosotros hoy lo leemos, nosotros lo entendemos, pero vamos a viajar en el tiempo. Nos ponemos sandalia de cuero, nos ponemos túnicas, nos ponemos turbantes y estamos ahí con ese calor en Galilea, en el Jordán. Y se acerca un hombre, yo no lo conozco, y el bautista está y lo ve y dicen, ay, ahí está el Cordero de Dios. Ellos sí sabían que lo que era un cordero, pero de Dios, pero que quita el pecado del mundo, eso es una herejía. Lo que Juan está diciendo, nadie lo había dicho nunca, nadie. Juan está diciendo que la salvación ya no era solo para Israel. Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado de los judíos, así dice, del mundo. Jesús cumplía las promesas y símbolos del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo junto a esas frases, porque estamos allá, ¿no? Hemos viajado en el tiempo. Vamos a leer las frases. El Cordero que quita el pecado del mundo. Y yo siempre digo, manda fuego, Señor. Esa es mi hija. Cuando Juan dijo eso, todo el mundo se quedó, ay Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Por qué? Porque era algo imposible. Nosotros hoy no nos podemos hacer la idea, porque nosotros ya sabemos, es como cuando tú ves una película y tu hijo te lo cuenta. O el spoiler de una serie y te lo buscan en la IA y ya no te sorprende. Nosotros lo sabemos, pero ellos se pusieron la mano en la cabeza. ¿Qué está diciendo este hombre? Aquí el Cordero de Dios. ¿Qué está pasando? Que para ese tiempo, el tiempo de Juan el Bautista, Israel llevaba 1500 años. Digan 1500 años, a ver si mucho eso, ¿no? 1500 años, donde los sacerdotes hacían sacrificios de corderos para el perdón de pecados. No era una persona, ¿verdad que no? Y no era para todo el mundo, era para los israelitas. Sin embargo, Juan el Bautista está diciendo, allá está el Cordero de Dios. O sea, era algo, nosotros lo leemos rápido, pero no se lee rápido. Recordemos que en todo el Antiguo Testamento, Israel sacrificaba animales a Dios. Eso lo sabemos, ¿no? Levítico, el estudio de Levítico. Una de las veces de esas, Dios usó un cordero para la Pascua en Egipto, ¿se acuerdan? Los judíos celebraban esta Pascua cada año. Después Israel sacrificaba animales diarios, por la mañana y por la tarde. ¿Se acuerdan de eso, no? Pero vamos juntos a ver, la primera vez que aparece un cordero en el Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe? ¿Cuándo fue la primera vez que aparece un cordero de Dios? ¿Cuándo? Un poquito más atrás. Cuando Dios, amén. Sí, la primera vez que aparece el Cordero de Dios, así Dios se lo saca de la chistera, es cuando Adán y Eva pecan para cubrir sus pecados. Génesis 3:21. El Cordero de Dios, pero era un animalito con 4 patas. Luego la siguiente vez, la que dice Alberto, Génesis 22, de 7 al 14. El Cordero de Abraham, porque Dios provee un cordero, entonces no matan a Isaac. Es el Cordero de Dios, ¿verdad? La segunda vez que aparece un cordero, aparece ya muchos años después, en Éxodo 12, cuando
Dios le dice, maten un cordero, se lo comen dentro de la casa con su familia, pintan la puerta de sangre del cordero, porque esta noche va a pasar el ángel de muerte. ¿Se acuerdan de ese cordero? La tercera vez que aparece en Levítico 4:32. Un cordero, este es más diferente, un cordero que trae perdón y reconciliación. El cordero de Dios, ¿verdad? Pero luego hay un cordero profetizado. ¿Saben lo que es un cordero, no? Una ovejita, Albertona. Un poquito más grande o pequeña. Una ternita. Y es, macho. Un cordero, una oveja macho, para los sacrificios tenía que ser sin mancha, sin un solo pelo de otro color, sin nada de huesos rotos. Era el cordero de Dios. No podía tener ningún defecto, tenía que ser perfecto. ¿Cómo tenía que ser el cordero de Dios? Perfecto. Luego, vamos a saltarlo a Juan. Vamos a hacer a Juan. Vamos a Apocalipsis 22, del 1 al 3. Hay otro cordero de Dios, pero esta vez es el cordero que reina para siempre. En Apocalipsis 22, 1 al 3. Entonces, hermanos, cuando Juan está así en sus cosas y ve a Jesús y dice, aquí está el cordero de Dios, Juan pensó en esto, en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en el cordero crucificado. Nosotros lo leemos pronto, pero cuando Juan lo dijo, ellos sí entendieron, todos los que estaban ahí. Esas multitudes lo entendieron. Y yo quiero que ustedes lo entiendan. Ese cordero era Jesús, de Dios, el cordero de Dios con un plan y un propósito salvífico, quitar el pecado. Fíjense que pecado está en plural, perdón, en singular. No dice los pecados, dice el pecado. Al menos mi Biblia dice el pecado en singular. Ese pecado de Génesis, ese cordero que cubrió a Adán y Eva, es Jesús y es de Dios. Un cordero es Dios proveyendo salvación. Y luego hay otra coletilla, dice mundo. Ahora no es el cordero de Adán y Eva. Ahora no es el cordero de Abraham. Ahora no es el cordero de Egipto. A ver, que tengo que mirar para no perderme en ninguna. Ahora no es el cordero de Levítico con Moisés. No, no es el cordero profetizado de Isaías. Es el cordero que te salva. El cordero que me salva. Amén. Así que cuando Juan dijo esto, ¿fue revolucionario o no? ¿Ustedes qué creen? Todo el mundo estaba así en sus cosas, se dormían, estaban en el WhatsApp, no sé qué. Pero cuando dijeron, aquí el Cordero de Dios, todo el mundo sargento, porque era algo innovador. Vamos al verso 30. En el verso 30, que ya lo leí, eso, hay como un trabalengua. Después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existía antes que mí, o antes que yo. Él aquí, Juan, acuérdense que estamos viendo todo esta semana ¿con qué? Con los ojos de Juan. Ahora es Juan que habla, no es el escritor. Y Juan, ¿qué está diciendo? Ese Cordero de Dios es mi primo, es verdad, pero existe desde antes que yo. Es eterno, es el creador, es el verbo, es el logo. Cristo no es atemporal. ¿Nosotros somos atemporales o temporales? Temporales. Mañana, pasado, ayer, minutos, segundos, siglos, décadas. Esos son tiempos. Jesús es atemporal, Él no tiene tiempo. Y Juan es lo que está diciendo. Este Cordero de Dios estaba desde antes de yo existir. Entonces Juan le está diciendo otra cosa, revolucionaria. Ustedes lo están viendo aquí, es el Salvador del mundo, pero era desde antes. No lo voy a repetir mucho porque es lo que el verbo, ¿se acuerdan? Ahora vamos a descubrir junto aquí una cosa que parece una contradicción. Verso 31. No le reconocí. Reina Valera dice otra cosa. Es que no tengo la Reina Valera aquí. No le conocía, dice la Reina Valera, como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado. Reina Valera dice, pero, vamos a leerlo en Reina Valera, que lo tengo aquí. Y no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por eso yo vine y bautizando en agua.
dice el 33, y no le conocía, pero él me envió a bautizar. Yo le he dicho, hermanos, y el pastor también, que cuando en la Biblia se repite algo, vamos a la siguiente diapositiva. Cuando se repite algo, tenemos que parar. Cuando hay un pero, tenemos que parar. ¿Qué palabra se repite aquí? En el verso 31 y el verso 33. Ahora está marcada. Conocía, ¿y cuál más? Está en un círculo. Pero, entonces se repiten. Entonces, pero Juan, ¿qué te está pasando? Tú lo bautizaste ya. Número 1. La Biblia se contradice, ¿verdad? Pero Juan, ¿qué te está pasando? Es tu primo. Según Lucas, eran parientes. Pero este conocía, no es como yo conozco a Joa. Juan lo conocía, se llama Jesús, hijo de José, el carpintero. Juan lo que no sabía, ¿qué era lo que Juan no sabía? Que él era el Salvador del mundo, que él era el Cordero, hasta que Dios se lo reveló. Amén. ¿Vieron la imagen? Vamos a descubrirlo entonces. Porque hay un pero, si nos fijamos, ambos casos, las frases, yo no le conocía, y Juan se lo está diciendo para pabilarlo, para que no se duerman. Yo no le conocía, o sea, yo no le conocía de esta forma. Cuando empezamos el local, a organizar el local, yo no conocía que el ENIS había decorado, o sea, antes de el ENIS ser parte de la congregación. Yo conocí a Julie, cuando me casé con Abel, Julie era un bebé, 3, 4 años. Yo la conocía, pero yo no conocía que Julie tenía el talento de cantar, ¿verdad? ¿Me entienden lo que está pasando? A veces conocemos, vemos, pero no, profundamente no. Entonces, Juan no le conocía como el Mesías, como el Salvador, era su primo, su pariente. Entonces, no hay una contradicción, sino que en el verso 31, cuando dice, yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado en Israel, por esto yo vine bautizando. En el verso 31, Juan dice, yo no le conocía, pero en este Cordero de Dios hay un propósito manifestado para Israel. Es lo que en esta primera parte Juan dice entre líneas. En el verso 33 dice, yo no le conocía de esa manera. Esta versión dice, no le reconocí, o sea, reconocí. O sea, yo lo había visto, yo jugué con él, yo con mi mango con él, con lo que sea que hacemos los niños, que hacíamos cuando éramos niños, pero yo no le reconocía como el Salvador. Y en el verso 33 dice, no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua, acuérdense que Juan bautizaba en agua, me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender, él bautizará en Espíritu Santo. Eso era una señal para Juan, solo para Juan. Qué bonito es nuestro Señor. Una señal solo para Juan. O sea, en la primera parte es el propósito, la otra parte es él identifica a Jesús como el que recibe el Espíritu. En esta parte podemos aprender muchas cosas de Dios. Podemos aprender que Dios muestra su gracia a Juan cuando le da esa certeza de revelación, porque Juan había sido elegido como el testigo. O sea, Dios elige a las personas, pero Dios le da señales, Dios te confirma, Dios te habla. En el caso de Juan, Dios le prepara para ser el testigo, le dice, tú vas a bautizar con agua, ven, tú vas a bautizar con agua, pero también tú vas a ver con una señal que yo te voy a dar, quién es mi hijo. ¿Quién es mi hijo? ¿Ustedes creen que Dios tenía que darle una señal a Juan? Dios es Dios, Dios es majestuoso. En su amor le da una señal porque Él es bueno. Y aprendemos mucho del corazón de Dios. Que Dios se humaniza, porque Juan, más adelante lo vemos, muchos años después, a Juan lo meten en la cárcel y él le manda a preguntar a Jesús, ¿pero tú eres el Cristo? Quiere decir que Dios sabía que Juan era un hombre que dudaba, puede ser, digo yo, o como nosotros. Dios tiene un propósito con nosotros, con cada uno de nosotros, pero nosotros dudamos.
Y Dios siempre nos envía señales, nos envía confirmaciones, porque Dios es el mismo. Dios no es Dios de confusión. ¿Qué yo dije? Amén. Alguno dirá, Dios no habla así, Dios habla clarito y clarito. Mira, Juan, este Jesús, yo te mandé a bautizar porque Él va a ser el Salvador. Y por si lo dudas, tienes aquí una señal. Cuando tú veas el que descienda, tú no crees que es tu primo, ¿vale? Cuando tú veas al que el Espíritu Santo pose sobre él, es ese. Clarito, un mensaje claro. Cuando Dios no nos habla tartamudeando. ¿Verdad que no? Dios no nos habla con medias tintas, pero bueno, pero quizás. No, Dios cuando habla, Dios es un Dios veraz, un Dios verdadero. Y Él le dice a Juan, tú eres mi testigo y vas a ser la voz de mi hijo, vas a bautizar en agua y te voy a dar una señal. Y Dios sigue siendo el mismo. Si tú has elegido seguir a Dios, servirle y estás en este lugar, a lo mejor tienes el oído un poco sucio, porque Dios sigue hablando. Dios no te dice chicachi, ye, chiga, chivi. Antes en República Dominicana hablábamos así. Cuando no queríamos que los papás se dieran cuenta de algo, y yo quería decir Gaby, yo decía chigá, chiví, chilló, chicón, chimpré. Si yo compré, Gaby, yo compré. Y mi mamá se quedaba mirando. Mi mamá también sabía hablar en chi. En Brasil no hablaban así. En Colombia no hablaban así. Bueno, nosotros, ¿a qué sí? En República Dominicana hablábamos así entre los primos. Era como un mensaje en clave, se llamaba en chi. ¿Verdad que sí, Heuri? Y claro, tú estabas ahí. Bueno, mis hermanos eran chicachi, yo no entendía nada. En un momento que yo, padre. Pero Dios no te habla así. Dios te habla en castellano. Dios te habla que tú entiendas. Dios no es Dios de confusión. Dios es un Dios de luz. Y Juan es el testigo de eso. O sea, ¿entendieron? Entonces, ¿Juan le conocía o no le conocía? Lo conocía, amén. Lo conocía y lo reconoció. Lo conocía como su familiar y luego lo reconoció como Jesús. A mí me da temor de que mucha gente conoce a Jesús. El que Jesús, un revolucionario como el Che Guevara. Jesús, el que dividió la historia en antes y después, pero no es su Salvador. Si estás aquí y no conoces a Jesús, no lo reconoces. No el Jesús histórico, no el Jesús revolucionario, sino como tu Salvador, pídele al Señor que te abra los ojos y le reconozcas. Porque como Juan, amén. Amén. Vamos a seguir observando. Veremos que Juan el Bautista dice que él mismo no sabía quién era el Mesías. Yo no le conozco, 2 veces dice, ¿verdad? El Espíritu descendió, entonces Dios le dio una señal. La Biblia dice que si tú tienes falta de sabiduría, que la pidas al Señor. Dios le dio una señal, el Espíritu descendió y permaneció sobre Jesús. Y ya Juan entonces, ya no puede decir, no le conozco. Ya Juan sí le conocía. Aprendo de Juan algo, me identifico con Juan. Que incluso las personas espirituales, Juan era un hombre espiritual o no, me equivoco. Estaba bautizando, llamando al arrepentimiento. Aprendo que incluso las personas espirituales necesitan la guía de Dios. Necesitan a veces señales. Necesitamos que Dios nos reconforte, que Dios nos dirija, como Juan. A veces Dios revela las cosas directamente. Y está fácil, pan comido, como María. Un ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, papá, fácil. Pero a veces Dios confirma sus planes mediante señales, circunstancias, evidencias. Porque nosotros somos seres humanos y a veces dudamos. Juan no actuó por conocimiento. Bueno, este es el Cordero de Dios porque es mi familiar, porque yo le conozco, porque me cae bien. No, Juan esperó la confirmación de Dios. ¿Y cuál fue la confirmación de Dios? Descendió el Espíritu sobre Jesús. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento en agua para preparación de Israel. Una señal externa, te metían en agua, te sacaban.
y hacía que los israelitas se volvieran a Dios, también algunos gentiles, algunos que no eran judíos. Pero este bautismo de Juan no producía transformación. El bautismo en agua de Juan no producía transformación en el interior. En cambio, Juan dice una verdad como un puño, decía mi papá. El bautismo que Jesús trae es el del Espíritu Santo. Es una obra interna, regeneradora, por la cual Dios, cuando tú eres bautizado en el Espíritu, Dios te da una nueva vida. Y te une a Cristo. Y ahí nosotros somos piedras vivas en el edificio de Dios. Entonces, el bautismo del Espíritu no es un acto solamente simbólico, sino del corazón y permanente. Estamos leyendo un libro en casa, bueno, es parte de nuestro trabajo final. Él se llama Schaffer Lewis Perry. Schaffer, no sé cómo se dice, Lewis. La verdad que tiene una biografía, me encantó, estoy disfrutando mucho, aunque me estresa mucho el trabajo final. Y Schaffer dice algo del bautismo del Espíritu Santo. Schaffer aprendió a lo largo de Scofield. ¿Alguien tiene una Biblia Scofield por aquí? Yo recuerdo que eran las Biblias como MacArthur. Cuando yo era pequeña, todo el mundo quería una Biblia Scofield, porque era un teólogo muy reconocido. Entonces, Lewis Schaffer es influenciado por Scofield. Era cantante. Me llamó mucho la atención que antes fue cantante y profesor de clases bíblicas, que aquí tenemos bastantes. ¿Dónde están los profesores de clases bíblicas? Por aquí andan algunos. Camila. Y también era cantante, era de la alabanza. Pero él luego empezó a escribir teología y es uno de los teólogos mejores, Schaffer. Él escribe El hombre espiritual, escribe un montón de teología sistemática y en uno de los libros él dice que la obra del Espíritu Santo marca la vida del creyente y no es una experiencia posterior, ni necesita evidencia. Hasta el día que el Espíritu Santo te bautiza, bautizar es sumergir. El Espíritu Santo te bautiza, nadie se da cuenta. Es una cosa que pasa en el interior y no hay evidencia. Tampoco tiene que hablar en lengua, que muchas veces erramos. El hablar en lengua, esas cosas, profetizar, esas cosas son dones. El bautizo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo agarra, te sumerge en Cristo y cuando tú haces así, ya tú eres parte de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu. Entonces, hay otra cosa que Schaffer distingue, que es la llenura del Espíritu. Entonces, a veces, tú estás lleno del Espíritu Santo y lo pasamos una cosa por otra. No es lo mismo mi mano derecha que mi mano izquierda. Entonces, no es lo mismo el bautizo del Espíritu Santo que la llenura del Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo es algo que se repite. De hecho, depende de mí. La Biblia dice, sé lleno. Es un mandato. Con alabanzas, con congregarse, con salmos, con leer la palabra. Yo me lleno, pero también me vacío. Si ando en las cosas de la carne, en la lujuria, en el adulterio, en el chisme, en la brujería, en todas esas cosas, me voy vaciando. Entonces, ¿entienden? Una cosa es el bautismo del Espíritu, que el Espíritu te mete en Cristo y nadie te saca, porque Juan 10 dice que nadie me arrebata de su mano. Otra cosa es la llenura del Espíritu Santo, y de este libro es lo que más a mí me ha impactado, porque la gente, ustedes saben que yo soy cristiana desde muy pequeña, la gente habla indistintamente de la llenura del Espíritu Santo, del bautizo del Espíritu Santo, del bautismo en agua, como si fuera a hablar de arroz y garbanzo, y no lo es. Nosotros somos la generación, aquí hay un montón de niños que tenemos que llamar las cosas como son. Una cosa es la llenura del Espíritu Santo, una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, que ocurre y nadie lo ve. Juan dice que a Jesús le dice a Nicodemo que eso es como el viento, que viene y va. ¿Dónde está el viento ahora? Aquí tenemos el aire acondicionado. Vete, persiga el viento. El bautismo es así, del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo es un símbolo, externo de fe. Es una obra de algo que pasa por dentro. Y no produce unión con Cristo, sino que son
para nosotros ser parte de la iglesia, para nosotros estar en comunión. Amén. Y otra cosa, el bautismo en agua, eso está fácil. Lo que hacía Juan, ¿qué es el bautismo en agua? Cuando me preparo en mi iglesia local, me hacen el curso de bautizo, como hay algunos, y entonces viene el pastor y me sumergen en el agua. Y entonces yo pertenezco a una congregación. Es como el anillo de boda. Que yo me bautice significa que yo quiero ser parte de la iglesia y colaborar. Y un símbolo a todo el mundo de que yo soy de una iglesia. Entonces, el bautismo en agua, bautismo en el Espíritu, no es lo mismo. Por eso Juan le dice, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. ¿Vale? Él le dice, yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, Juan no bautizaba en el Espíritu. Juan agarraba a la gente y la metía en el Jordán, y entonces ellos se estaban preparando para aceptar a Jesús. Amén, hermanos, ¿lo entendemos? A mí me pareció hermoso. Y qué bueno que estamos leyendo el libro de Lewis Schaffer, que yo le digo, a ver, me rompe la cabeza este libro porque es muy teólogo el hombre. Me gusta más la biografía que el libro, ya me lo leeré más despacio. ¿Qué aprendemos? Hasta aquí. ¿Qué hemos aprendido? ¿Es aquí quién? El Cordero de Dios. ¿Qué hace? Madre mía, parece que estamos solo otra vez. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aprendemos que la salvación no es cosa mía. La salvación no es iniciativa mía. Es de Dios, porque Él fue el que trajo el Cordero. De hecho, desde siempre Dios es el que está trayendo el Cordero, desde Génesis. ¿Qué aprendo? La salvación es para todos. Todo el que cree, para todo el mundo. Ya no solo para los judíos, para los semitas, para los que están por allá, sino para ti, si aceptas a Jesús. También aprendo que necesitamos salvación. O sea, si Dios hace el arca de salvación, es porque necesitamos salvación. También, algo hermoso que descubrí y que yo no sé si lo pudieron captar, es que Dios revela sus planes a hombres débiles como Juan el Bautista. Dios revela sus planes. Dice que a los suyos Dios les revela sus secretos. Pero los secretos, o sea, son secretos, pero los secretos están aquí. Amén. ¿Tú quieres saber cómo te va a ir en el paro? Lee la Biblia. ¿Tú quieres saber cómo te va a ir en tu vida amorosa? Lee la Biblia. Tienes que saber buscar muy bien. Sí, yo cuando era jovencita siempre decía, pero no dice nada de cuando la universidad, yo estaba en una universidad pública que se encendía en fuego, la UAS. Era una universidad pública y de repente tú ibas en camino y mataban a los profesores, mataban al alumno. En ese tiempo me acuerdo yo en el primer semestre que mataron a un estudiante. Y claro, pararon la universidad por muchos meses y muchas otras cosas de la vida. Y el Señor me regaló Salmo 37:23. Jehová ordena los pasos del hombre. O sea, no dice la universidad, dice Salmo, que la universidad va a abrir. No, el Señor me habló a través de ese verso. Por Jehová son, si David lo quiere poner, Salmo 37:23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y él afirma su camino, dice. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Entonces, ese secreto Dios me lo reveló. Yo tenía como 17 años, porque yo estaba muy angustiada, porque justo que entro a la universidad y la universidad cierra a canto, solo y canto que dicen, ¿no? Más de 4 meses cerró la universidad. Entonces, claro, yo estaba muy angustiada. Y en la Biblia nos decía que iba a pasar conmigo. Pero yo entendí ese secreto. Dios revela sus planes. Dios te habla, Dios te da señales. Y siempre decían, ¿no? Si quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Y Dios sigue hablando. O sea, no te va a decir, no cojas ese trabajo, así, no cojas ese trabajo, así con una voz, o no hagas aquello. En la palabra, Él le va a hablar a tu corazón. Amén. Porque Dios revela sus planes. Jesús es plenamente Dios, porque Él habita, en Él habita toda la plenitud, lo vimos. Pero también es un Dios que se hizo hombre por mí. ¿Y esto cómo me afecta? ¿Cómo yo mañana lo uso cuando me toque las cosas que me tocan?
Mañana que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cómo me sirve a mí cuando me estén hablando mal en la fábrica? Cuando mis hijos hagan cualquier cosa, o cuando yo le haga algo a mis hijos, porque así esto va y viene. Ellos pecan contra mí, yo peco contra ellos. Estamos en empate, pero tenemos un Salvador. Mañana, cuando la vida es real, sea real, cuando te deje el autobús, cuando te pasen la factura y tu cuenta esté en rojo, cuando la persona que tú amas no te conteste o te contesten mal. ¿En qué me ayuda que Jesús es el Cordero de Dios? Pues a mí me ayudaría sabiendo que Jesús es Dios y que a la vez hombre, se hizo hombre para salvarme. También me daría seguridad, o me da, lo que he leído me da seguridad, porque lo que Dios dice es confiable. Juan, lo dice Juan, él es el Cordero de Dios. 3 años después, un día, en una Pascua, porque el Cordero lo mataban en la Pascua, Jesús muere por todos nosotros. También me ayuda a adorarlo y a obedecerlo más. Porque Jesús no solo es como un maestro, sino un amigo. Y que si yo necesito alguna señal de algo, yo recuerdo cuando el pastor empezó a buscar el local, y como decían en el culto, en el retiro, que el local pues no parecía una iglesia, porque había muchas palomas. Ustedes vinieron al local cuando era feo. Pero Abel había puesto una señal, y muchos habíamos puesto una señal, ¿verdad? Si nos dan, si nos aceptan que compremos allí y no sé qué allá, ¿se acuerdan de esos tiempos? Eran señales que poníamos. Entonces, el Señor sigue hablando, el Señor sigue revelándose, el Señor sigue teniendo propósito. ¿Y cómo yo uso esta palabra? Porque Dios es el mismo. No importa si la situación se ponga muy difícil, como luego se le puso a Juan el Bautista. No importa si fueron mis decisiones que me llevaron allí, o las decisiones de otros. Por ejemplo, hay niños que los papás en mitad de un año escolar se mudan. Es una decisión de otro que te afecta a ti. No importa. O puede ser que estás muy feliz, no todo tiene que ser malo. Él es el Cordero, Él es la suficiente. Una cosa que tenía el Cordero de Éxodo 12, esa noche ellos tenían que matar un cordero. Y entonces ese cordero tenían que comérselo todo con hierbas amargas. Y la sangre de ese cordero la iban a poner en el dintel. Y cuando venía el ángel de la muerte, donde hubiera sangre, el cordero pasaba. Yo no sé si a ti te han dicho, tú tienes algo diferente en el trabajo, en la escuela, o tu hija es diferente, tu hermana es diferente, esa niña es diferente. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes la sangre del cordero. Yo no sé si en la frente, si en la mano, y los espíritus se conocen. Tú, si tienes a Jesús, tienes la sangre del cordero que te cubre, que te satisface, que es suficiente. Y cuando vienen los espíritus que nosotros no vemos, a veces los podemos ver, dicen, ay, esa no. Esa tiene la marca del Cordero de Dios. Amén. Así que vamos a hacer una oración de confianza, seguridad.